Bueno, ahora daremos inicio a las presentaciones de nuestros distinguidos expositores. En este caso, cada ponente dispondrá de 10 minutos para compartir su perspectiva, también su experiencia, y al finalizar todas las presentaciones tendremos un espacio para las preguntas realizadas por el público, donde cada expositor responderá una consulta seleccionada. A continuación, quiero presentarles a nuestro primer expositor. Él es el licenciado Lucas Vicente, es subsecretario de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información y gerente de Repsa Telecomunicaciones. El licenciado Vicente abordará cómo la red Capricornio está transformando la conectividad en Sudamérica, promoviendo el desarrollo con equidad en la región. Al licenciado Vicente le cedo la palabra. Muchas gracias, Lilian. Esta es una prueba de audio, espero me estén escuchando todo, con que muevan la cabeza ya me sirve. Bueno, en ánimo de la agenda y del tiempo voy a hablar bastante rápido, quedo abierto después entonces para las preguntas del final, pero antes que nada quiero saludar a Camilo, Diego, a los organizadores, ¿no es cierto? Y celebrar este tipo de eventos que nos permiten pensar, como bien decían, eh, que tenemos una agenda en común, que seguimos a pesar de los gobiernos que cada uno de nuestros países tienen en fomentar una agenda en común, y que esa agenda en común, en definitiva, es para el bien común de todos nuestros habitantes, de nuestras regiones, y no de esta idea de sálvese quien pueda, de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Voy a contar, mi charla tiene que ver con eso, el desarrollo de una infraestructura que permita en una ubicación del país que estaba destinada para otra cosa, la plenamente joven. Voy a intentar compartir pantalla, ustedes con de vuelta con la cabeza me dicen si pueden ver la presentación eh, y avanzamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok, muchas gracias, avanzamos entonces. Entonces, les decía que en aquel momento, allá por el 2010, cuando pensábamos otro tipo de Argentina, de una Argentina que se desarrolle eh, a lo largo y a lo ancho, es decir, que la infraestructura y el desarrollo de un marco de obra pública esté enfocada en cerrar estas asimetrías que el tiempo o el mercado, en este caso voy a hablar un poco del mercado de las telecomunicaciones y el desarrollo del país. Bueno, generó grandes asimetrías o por esto que nos sucedió en la década del 90 para los que no son argentinos, de que el país se dividió en dos en el acceso a las telecomunicaciones. El sur del país fue entregado a la empresa Telefónica y el norte del país a Telecom. Nosotros, más allá de eso, teníamos ya un mandato político que basado en estas tres premisas, no voy a hablar mucho de esto, pero sí les cuento ¿por qué? Porque estas premisas fueron los que después terminaron impactando en el desarrollo de la política tecnológica de la provincia. Entonces, no voy a leer lo que está escrito, lo dejo en la presentación para que después se pueda repartir, pero sí, como Camilo, como Diego decían, pensamos a la soberanía tecnológica en la provincia y en el marco de esta infraestructura, simplemente como una base para oportunidades, ¿no es cierto? Y que esas oportunidades permitan ser el desarrollo cultural o permitan ser el eje sobre el cual se desarrolla nuestra cultura, la economía, pensar el desarrollo científico, el desarrollo social y, ¿por qué no?, el fortalecimiento político. Esa infraestructura era un gran desafío, ¿no es cierto?, en una provincia que había sido castigada por estos monopolios que yo les comentaba del norte y del sur del país. O la desarrollaba el Estado o no la desarrollaba otro. O sea, el mercado no iba a corregir estas asimetrías de que solamente el que pueda pagar puede acceder al conocimiento. Y en ese marco, esta construcción o el desarrollo de la obra pública también tenía que generar independencia económica, o sea, lograr nueva capacidad
en las personas para generar oportunidades de manera local o la agregación de valor, porque íbamos a un modelo o estamos, si se quiere, y no quiero discutir mucho de política, lo dejamos para el final de la charla, de vuelta girando las ruedas hacia una primarización de la economía y nosotros íbamos o vamos a un esquema de agregación de valor local que tiene que ver con eso, de no solamente desarrollar infraestructura que nos permita acceder al conocimiento, sino pensar en infraestructura que le permita a los formoseños desarrollar su conocimiento conectado con el mundo. A eso es lo que llamamos la diversificación de fuentes, o sea, de fuentes de financiamiento, de fuentes de riqueza, de fuentes que puedan generar una verdad o pensar en una verdadera independencia económica. Y eso, por la introducción que hacía Camilo muy bien, tiene que ver que el desarrollo de todas estas oportunidades tiene que ser en un sentido de igualdad, ¿no es cierto? Con inclusión digital, como lo decíamos, o sea, desarrollar de una única vez una infraestructura que nos permita conectar a todos los formoseños y no ir emparchando en base a planes de financiamiento internacional, como esto que se escucha, en base a créditos internacionales. Entonces tomamos el desafío, en aquel momento este mapa simplemente muestra esto, de que lo que está marcado en rojo, no sé si se ve mi mouse, era el único acceso que tenían los formoseños al mundo, ¿no es cierto? Eh, Era la red antigua de Telecom que solamente conectaba el este de la provincia, o sea, unos 150 kilómetros de fibra óptica para los que son técnicos, conectando la ciudad de Formosa y la ciudad de Clorinda y priorizando el tráfico internacional hacia el Paraguay, porque el tráfico internacional básicamente pagaba en dólares, pagaba era más rentable, vamos a pensar. Entonces, como Formosa no era rentable para la conectividad o para el desarrollo de infraestructura, no se construyó infraestructura y así pasaron los 90, pasaron los 2000, hasta que acompañamos en aquel momento lo que se llamó el Plan Argentina Conectada, que nos permitió a algunas provincias, quiero destacar a la provincia de La Rioja, a la provincia del Chaco, a nosotros, a la provincia de Misiones, nos permitió construir infraestructura que nos piense o nos deje pensar en el acceso soberano a una infraestructura de conectividad para todos los formoseños. Ese desarrollo, el desarrollo de esa obra ya por el 2012, 2013, permitió de una vez y por todas construir estos 2.500 kilómetros de fibra óptica. Tengo algunos términos técnicos en esta presentación, pero básicamente para los que sepan de tecnología es una red con tecnología de prestador internacional, vamos a decirlo para no tener términos en inglés, pero basada en IP MPLS, con tecnología de iluminación de WDM, que tiene como convergencia de toda esta infraestructura un centro de datos modular acá en la ciudad de Formosa, que en aquel momento lo habíamos pensado para que sea el backup del data center central de ARSAT. Imagínense el país que pensábamos, ¿no es cierto? Y 56 nodos, o sea, en la misma obra construir 56 nodos, construimos 56 nodos con capacidad de irradiar desde telefonía celular hasta hasta conectividad inalámbrica. Una vez desarrollada esa infraestructura, que eh, todo el acceso histórico a los datos de lo que construimos está en este link que está ahí, y muestro algunas cosas porque siempre quiero remarcar de simplemente no solo el privado no lo iba a construir porque no era rentable, sino que para los que no conocen Formosa tenemos unos 700 kilómetros de largo por 200 de ancho. Construir una obra de esta naturaleza solamente puede desarrollarlo el Estado, ¿no es cierto? Y solamente puede desarrollarlo un Estado que piense en la gente, o sea, que no decida, como vemos en las políticas actuales, que hay formoseños o argentinos de primera o de segunda, de que el que pueda pagar accede y el que no queda librado a la buena de Dios. Bueno, pensar en una infraestructura que nos permita, desde el concepto o del desarrollo de componentes básicos como es la construcción del TITU, o sea, en un marco de sustitución de importaciones o las cámaras de empalme, desarrollar tecnología de innovación para el enterrado de la fibra óptica, hasta la solución de conectividad para todos los organismos públicos, las empresas del Estado, los organismos privados. De hecho, hoy
los bancos, Carrefour, los organismos nacionales, todos se conectan a través de nuestra red. Y este es el verdadero impacto de tener todas las escuelas conectadas, todos los centros de salud, los hospitales conectados, e inclusive el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones a nivel privado. Entonces, cuando se consolida esta obra, allá por el 2016-2017, aún así seguíamos dependiendo del único vínculo que tiene el país para salir a Internet, que es las llamadas toninas, ¿no es cierto? Este punto de acceso en la provincia de Buenos Aires que funciona como embudo para el acceso o la salida de las telecomunicaciones del país. Esto nos condicionaba a que cada formoseño que quiera desarrollar un modelo de negocio conectado con el mundo tenga que pasar primero por Chaco, después por Entre Ríos, por Santa Fe, después por o Corrientes, Entre Ríos, o Chaco, Santa Fe, de ahí llegar a la provincia de Buenos Aires, y bueno, y si teníamos suerte, al valor de las toninas le teníamos que agregar todos esos peajes, lo cual encarecía o nos condicionaba a pagar el ancho de banda más caro del país, o directamente nos daba la disponibilidad del servicio de mejor esfuerzo. O sea, si la fibra se cortaba en alguna de estas provincias, si la conectividad se cortaba en alguna de estas provincias, no teníamos manera, estábamos desconectados durante más de 24 horas del país y del mundo. O sea, no servía esto, más allá de la obra que la política había desarrollado en la provincia, no servía esto aún todavía para pensar una Formosa conectada por el mundo. Entonces salimos a buscar un acuerdo político que nos permita construir una infraestructura alternativa a las toninas. Con las provincias, como yo les comenté, que habían avanzado en el desarrollo de aquel plan, ambicioso plan de lo que fue el Plan Argentina Conectada, y ante el abandono de ARSAT, o no digo el abandono, sino la incongruencia de algunas políticas nacionales impactada, o lo que fue en aquel momento por el primer gobierno, por el gobierno de Macri, del presidente Macri, donde el desarrollo de las telecomunicaciones tenía que estar en manos de privados, o sea, todo el desarrollo de una infraestructura que nos permita ser soberano tenía que ser abandonado. Bueno, eso impactó directamente en cómo de vuelta los formoseños, digo los formoseños, pero también podría decir cualquier provincia del sur del país, llegaba a las toninas. Con lo cual salimos rápidamente a buscar un acuerdo que nos permita tener una alternativa a eso, junto con la provincia del Chaco, con el gobierno de la provincia del Chaco y con su empresa provincial de telecomunicaciones, y lo mismo con la empresa provincial de telecomunicaciones de Misiones, empezamos a diseñar un acuerdo que nos permita pensar una forma más rápida de llegar a donde estaban los data centers más importantes de Latinoamérica, que están en la ciudad de Sao Paulo, ¿no es cierto?, en Brasil. Y a partir de ahí pensamos que también, si bien la zona más, a ver cómo utilizar un término, la zona más importante económica es el sur de Brasil para Brasil, y el tráfico internacional de datos para, para la red del Pacífico, es decir, el salto también pasa a nuestra altura, pero sin embargo, en la concepción original que tuvieron todos los desarrollos de infraestructura en el país, que era la concentración de la energía, primero vamos a Buenos Aires y después mandamos a la provincia. La concentración de los trenes, primero que pase por Buenos Aires y después lo que queda. Bueno, en las telecomunicaciones no fue exactamente igual. Nosotros invertimos esa ecuación, pensando que el tráfico internacional de las telecomunicaciones, si uníamos nuestras redes, podía pasar por nuestro territorio, y así también no solo pensar a los formoseños conectados con el mundo, sino también que podemos participar de Formosa del mercado internacional de las telecomunicaciones. Este es verdaderamente el impacto que tiene la red de Capricornio. O sea, una red pensada no solamente para los formoseños, para estos 250.000, 300.000 formoseños que se puedan conectar, sino para los 25 millones de habitantes de toda esta región, de todo el eje de Capricornio, que conecta el sur de Brasil, Paraguay, que no tiene salida al mar, o sea que también necesita una salida de fibra óptica que le permita conectarse por el mundo o a los grandes data centers, y un marco de redundancia que nos permita salir de este embudo que les comentaba de la China. Conectando también el Pacífico, o sea, buscando el salto entre las dos redes para nosotros funcionar como una verdadera red de tráfico internacional de datos.
Solo por mostrar un número nomás, pasamos o sea, de no tener a Capricornio, a la red a esta alianza de Capricornio como nuestro proveedor principal, a tener 100 gigas. Si bien el número es técnico y no dice mucho, pero pensemos que Internet yo se lo tengo que entregar a alguien porque solamente los dispositivos, las personas son los que consumen Internet. O sea, de no tener nada, empezamos a entregarle a 100, sería a 100.000 personas, o en realidad a 100.000 familias o a 100.000 dispositivos de no tener nada de un momento para otro con el solo hecho de prender Internet. Este es uno de los grandes impactos. Y el segundo impacto tiene que ver con la reducción de costos. Yo le decía que llegar a Buenos Aires nos condicionaba a pagar uno de los anchos de banda más caros del país. Al ser nosotros los que tomamos la posta y llegamos con nuestras redes directo a Sao Paulo, pasamos algo así de $25 por mega a menos de $1 el mega, que es lo que estamos actualmente pagando hoy. O sea, mucho menor inclusive del precio que están pagando los proveedores en las toninas. Entonces, no solamente con el acuerdo político de unir nuestras redes, le dimos a los formoseños una salida al mundo, también le dimos a la Argentina otra posibilidad de pensar un nuevo modelo de educación conectado con el mundo, de una política económica conectada con otros lugares del mundo y desde el lugar donde nace cada uno, o sea, de nuestra tierra, no condicionados por, en este caso, los únicos proveedores de telecomunicaciones que teníamos en la Argentina. Avanzo e intento terminar con esta idea. Entonces, al consolidar esta infraestructura de, de pensar a los formoseños conectados con el mundo, y por qué no pensar a los chaqueños y pensar a los misioneros o a los correntinos donde tiene impacto esta red, y también al norte de Chile, a Bolivia, a Salta, a Jujuy, es decir, traccionar el ancho de banda hasta nuestro territorio, ¿por qué no pensar que con el desarrollo de otra infraestructura, recién hablaba Camilo y presentaba muy bien a los ejes de desarrollo de innovación que tenemos, o sea, que la infraestructura se empieza a conectar a las personas, o sea, que el alma de esta infraestructura sea el desarrollo del conocimiento científico, poder desarrollar contenidos conectados con el mundo, le decía yo, y el conocimiento conectado con el mundo. ¿Y por qué no también pensar que el desarrollo científico se puede dar de manera local? Solamente que la infraestructura nos condicione, no. Podemos pensar que la política tiene que estar al servicio para eso. Así que, teniendo como presente, me decían los chicos hoy, bueno, ¿y cómo ves, Lucas? ¿Cómo estás viendo o cómo piensan la red a 10 años, a 15 años? ¿O cómo se piensa una política a 15 años con el desarrollo de infraestructura? Y pensamos que hay un cambio en la base, ¿no es cierto? Yo les comentaba hoy muy rápido que estamos yendo a un modelo de primarización de la economía a un modelo de agregación de valor independientemente del conocimiento nos llega. O sea, que la infraestructura no sea una limitante. Cuando me refiero a esto es a la infraestructura académica, al desarrollo de conocimiento y a la infraestructura de conectividad, que no sea una limitante. Y por último, que el futuro nos vea acelerando. Yo estoy pensando el mismo modelo de que se desarrolla en cualquier lugar del mundo, hoy puede ser pensado y construido con conocimiento formoseño. Entonces, una red que nos permita conectados por el mundo nos puede pensar a que esta economía se desarrolle de manera local, acelerando Internet o aplicaciones para Internet, o acelerando negocios que tengan que ver con estas regiones, pero que pasen por nuestra zona, ¿no es cierto? Que pasen por nuestra zona, o simplemente en un marco de generar una alternativa a la salida del país, ¿sí? Una alternativa a las toninas. Y en ese compendio de cosas, ¿no es cierto? Todo el desarrollo o el trazamiento de toda esta tecnología, pensar en un modelo de que en nuestra zona de influencia o en nuestro modelo, en nuestro sistema académico, se pueda empezar a ver inteligencia artificial, Internet de las cosas, el desarrollo de redes blockchain. ¿Por qué? Porque tenemos una apropiación del sentido de tecnología que desarrollamos nosotros. Y lo último, este modelo incipiente
Camilo lo dijo muy rápido, pero que en nuestro Instituto Tecnológico Provincial se empiecen a ver los primeros egresados de robótica, los primeros egresados de mecatrónica, los primeros egresados de la tecnicatura en telecomunicaciones enfocados en esto, en dar soporte al negocio internacional de los juegos para los chicos, al negocio internacional de las redes de streaming, o sea, participar del mercado internacional de las telecomunicaciones. Bueno, no tengo mucho más que agregar, me quedo a la expectativa de las preguntas. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, licenciado Vicente, por compartirnos su perspectiva y experiencia sobre todo. A continuación,